Volvemos a esta casa, a nuestro hotel. Esta noche estamos entrevistando al ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Ministro, la pregunta que le manifestaba el anterior bloque. En una entrevista el vicepresidente dice que son 7.500 del préstamo, que el préstamo puede crecer hasta 20.000 millones, pero la pregunta que nos hemos hecho es que si es una economía tan saludable como ha sido reconocida por diferentes instancias internacionales, ¿por qué hemos tomado la determinación de establecer un crédito solamente con un país? ¿Por qué no establecemos un crédito multilateral? ¿No nos va a generar esto una dependencia absoluta con China? Porque de pronto de tener una deuda de 3.000 y pico millones, en un día pasamos a una deuda de 7.500 con un solo país, ¿no? Entonces, ministro. Bueno, en realidad no es tanto así porque Bolivia tiene 3 fuentes de financiamiento externo como país. Primero, tenemos los multilaterales, el Banco Mundial, el BID, la CAF, fundamentalmente estamos diversificando estos acreedores. El Banco Europeo de Inversiones viniendo ya a Bolivia. En fin, hay varios organismos internacionales, poco a poco, cada vez más diversificados porque cada vez hay más organismos que quieren trabajar con Bolivia, prestándole a Bolivia, porque tiene esta solvencia para pagar. También lo que hemos empezado a diversificar era algo que estaba un poco detenido, que era la deuda bilateral. En bilateral está el crédito chino, evidentemente, que son uno de los países que ha abierto el acceso al financiamiento a varios países en América Latina. En realidad somos uno de los últimos países que está entrando a acceder a un crédito del gobierno chino. Muchos de nuestros países vecinos ya lo tienen, ¿verdad? Y en así tan fuertes cantidades como tú lo has mencionado. Pero no se olviden que también hemos ido a hablar con Alemania, con Francia, ¿verdad? Estamos hablando con otros países también para dinamizar el endeudamiento bilateral. Entonces no nos estamos cerrando solamente con China. Y adicionalmente, Susana, tenemos la deuda con la banca privada, con los acreedores privados en realidad, como han sido nuestros bonos soberanos que han sido emitidos luego de casi de 100 años de que Bolivia estaba ausente de los mercados financieros internacionales. Ahí tenemos una emisión de 1.000 millones, 500, ¿verdad? Que están ahí, y eso hay que ponderar, es la deuda latinoamericana más estable. Luego de la crisis han ido cayendo los precios de los bonos de los países vecinos, pero el precio del bono boliviano es el más estable de la región, muy demandado, por cierto. Entonces, tenemos varias fuentes de financiamiento, varias fuentes. Porque eso dice la teoría también en finanzas, dice la teoría, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, hay que diversificarlos, y eso hemos hecho. Tenemos ya copados nuestros organismos multilaterales, el BID, CAF, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, la OPEP, y estamos empezando a diversificar estas fuentes de financiamiento bilateral. Luego están esta diversificación y el impulso que le estamos dando en la deuda bilateral con países como China, como Alemania, como otros países. Y luego está la deuda privada, ¿no? Como he mencionado. Entonces, no es cierto que estemos concentrándonos, más bien, esta es una estrategia de diversificar, porque cada vez más, y esto es muy importante, la economía va creciendo. El año 2005 teníamos un Producto Interno Bruto de 9.000 millones de dólares, el año pasado 32.000, este año rebasaremos los 34.000, y así el próximo año estaremos en 38.000 millones de dólares, y así iremos creciendo. Y entonces, cuando una economía crece más, su Producto Interno Bruto crece más, para financiar proyectos que sirvan para la población, también se requieren cada vez magnitudes más grandes, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por lo tanto, no es correcto identificar que hay una concentración del crédito en pocas manos como el crédito chino. Es importante el monto, pero hay que ver en la magnitud con otros acreedores. Hablando de los otros acreedores, ha habido la reunión que ha organizado el Financial Times ha generado una serie de debates, una serie de preguntas alrededor. Hemos sabido muchísimo de lo que ha pasado en esa reunión, pero lo que quiero saber es cuáles han sido los resultados finales. O sea, después de todas esas reuniones bilaterales, incluso algunos ministros, se destacaron algunas empresas, el interés de Bolivia, pero se ha llegado a algunos acuerdos concretos
o se ha tratado más de un encuentro donde se ha intentado promocionar el país, ministro? Esa es la primera pregunta en cuanto al Financial Times. Y la segunda, el presidente está en una gira en Europa. Hemos visto la reunión que ha tenido con Angela Merkel, pero también con otros, con el presidente de Francia, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en esa gira a Europa, ministro? ¿Cuáles han sido los resultados concretos de estos dos eventos que han sucedido hace menos de un mes? Bueno, en el tema del Financial Times era claro que era un evento promocional y que hay que darle la continuidad correspondiente, y es lo que estamos haciendo. En esa primera fase hemos ido nosotros a explicar cómo está la economía nacional, cuál es el plan que tenemos. El ministro de Planificación ha explicado muy sucintamente la estrategia de planificación que tenemos, los rubros que vamos a invertir, y por supuesto el presidente, como plato fuerte del evento, ha dado la perspectiva general y ha recibido preguntas del auditorio, que es el contacto directo que un empresario quiere tener con el presidente de un país donde potencialmente uno puede invertir. Entonces, luego de eso, ¿no? Ya se va el presidente Evo, regresa al país, y nosotros nos hemos quedado los ministros allá a sostener varias reuniones. Es más, nosotros teníamos pensado simplemente, porque este evento fue en la mañana del día lunes, en la tarde teníamos planificado y habíamos contratado justamente las instalaciones del hotel Four Seasons, donde por si acaso el presidente no se alojó, como algún desubicado mencionó por ahí. Nosotros alquilamos oficinas ahí en el Four Seasons, un par de oficinas donde los ministros nos turnábamos para ir recibiendo a los empresarios que querían conversar con nosotros ya de algo mucho más concreto, de un establecimiento más estrecho de las relaciones que tenían esos empresarios con el gobierno nacional. Pero fue tanto el éxito que tuvimos en ese evento, Susana, que tuvimos que quedarnos, y por eso no pude asistir al gabinete del día miércoles siguiente. Me tuve que quedar con otros ministros en Nueva York el día martes, porque seguían las reuniones, no habíamos podido terminar todas las demandas de reuniones que teníamos con empresas extranjeras. Estaban norteamericanas, estaban europeas, estaban asiáticas, muchas empresas se dieron cita en este evento y tuvimos que atender, porque era la lógica. Entonces, a partir de ahí, hemos ya conformado en el Ministerio de Planificación una unidad que está encargada del relacionamiento de los potenciales inversionistas extranjeros con las diferentes unidades, áreas, ministerios de nuestro país, donde ellos tienen el interés de hacer, donde se están generando las reuniones, donde se están haciendo todo el relacionamiento más estrecho para identificar potencialidades, quieren saber de normativas, en fin. Toda esa información se canaliza a través de esta unidad que está en el Ministerio de Planificación. Por lo tanto, es un éxito y estamos avanzando, porque esto es un proceso, Susana. Tú tienes que ponerte a pensar que 20 años del gobierno neoliberal nos prometieron inversión extranjera y no han traído más que algunas empresas por ahí. Nosotros lo que queremos es revertir, y lo estamos haciendo ya, pese a no haber hecho ninguna campaña. Por ejemplo, el año 2003 hemos recibido 1.750 millones de dólares de inversión extranjera directa neta. Y vamos a estar recibiendo en los siguientes años, ¿no?, más recursos de inversión extranjera. Entonces, Bolivia está trayendo con diferentes reglas de juego. No estamos yendo ahí a vender nuestros recursos naturales, no estamos yendo a vender nuestras empresas públicas, ¿verdad? Estamos yendo con nuestras nuevas reglas de juego, con nuestra nueva constitución. Estamos yendo a decirles, estas son las nuevas reglas de juego. Si quieren hacer negocio en Bolivia, estas son las reglas que ustedes tienen que aceptar. Y la gente está aceptando porque hay claridad de hacia dónde vamos. Eso es en cuanto al Financial Times. En cuanto a los viajes que he hecho a Europa, porque no solamente ha sido Francia y Alemania, que por supuesto son los países más importantes de la región allá. Se ha tenido reuniones con Total, se ha tenido reuniones con BG, empresas petroleras que ya han comprometido fuertes inversiones en Bolivia en materia petrolera. Estaban trabajando acá, pero estaban algo tímidos en las inversiones, y con este viaje y con este relacionamiento que ha tenido el presidente Evo con los principales ejecutivos de estas empresas allá en Europa,
se ha logrado que muchas empresas ya comprometan inversiones en hidrocarburos en nuestro país. Asimismo, con Francia, con Alemania, se han logrado acuerdos importantes de créditos, de compras de turbinas para el caso de las termoeléctricas que estamos haciendo, en fin, las hidroeléctricas. Ya se ha empezado a concretar las compras de ello con Alemania, con Siemens, en fin, eso se ha ido avanzando, pero también hemos comprometido que tanto Alemania como Francia definan la instalación de sus oficinas de cooperación financiera internacional en nuestro país. O sea que van a abrir oficinas acá, Susana. Éramos uno de los pocos países que no tenía esas oficinas trabajando acá en Sudamérica. Eso se acabó. Va a venir la AfD, va a venir la Agencia de Cooperación Alemana, van a establecerse en Bolivia. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál es la señal que uno recibe cuando el presidente francés, la presidenta o la primera ministra alemana dice, bueno, tenemos que ir a Bolivia a instalar nuestras oficinas? Están dando el voto de confianza a la economía nacional, están dando una señal de que es un país con el que se puede hacer negocios, con el que se puede invertir, con el que se puede prestar, con el que se puede hacer comercio exterior, con Bolivia, lo que antes no ocurría, por supuesto. Antes, cuando los diferentes presidentes que alguna vez han debido viajar a Europa, a otros países, iban con el sombrero a tratar de recibir alguna donación. Nosotros no fuimos con el sombrero, nosotros fuimos con nuestro plan, nosotros fuimos con la estrategia y con los resultados del manejo económico y los resultados del manejo económico que son de conocimiento popular. Y es más, nosotros nos ha llamado extremadamente la atención cuando en Alemania conocían más que nosotros de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. En Francia, muy bien informados sobre lo que estaba ocurriendo en nuestro país y los datos que teníamos en Bolivia. Entonces, no ha sido necesario hacer introducción de, miren, este es Bolivia antes, Bolivia era después. Todo el mundo en Europa comprende exactamente el cambio que ha habido en nuestro país y las perspectivas y ese horizonte positivo de progreso que tenemos. ¿Por qué las giras en este momento, ministro? Porque estamos arrancando este mandato que es importante hacia el 2020. Tenemos metas importantes que cumplir al 2020 y necesitamos ya contar primero con recursos y luego ya con los inversionistas extranjeros, con las empresas que quieren trabajar con Bolivia en los siguientes años para lograr ese plan de inversiones que hemos prometido al pueblo boliviano en las elecciones del pasado año. Ahí hemos presentado un programa de gobierno 2015-2020. Queremos cumplir y para cumplir se necesitan recursos y se requiere también, en este caso, de inversión extranjera y de empresas que quieran. ¿Por qué no se buscó esta misma inversión extranjera directa en pasadas gestiones? Porque las inversiones que teníamos, ¿no? Y eso que el año pasado llegamos a 4.500 millones de dólares de inversión pública, Susana, la podíamos financiar simplemente con nuestros recursos porque teníamos los recursos, ¿no? Ahora tenemos un plan mucho más ambicioso, estamos mirando más de 40.000 millones de dólares de inversión pública en los siguientes 5 años, Susana. No es poca inversión, entonces eso hay que combinar una parte de inversión privada extranjera porque nuestra empresa privada doméstica lamentablemente no tiene la espalda para ponerse a la altura del desafío de los volúmenes de inversión que necesitamos hacer en nuestro país para alcanzar esas metas que nos hemos planteado el año pasado cuando presentamos el plan de gobierno. Entonces, es el momento oportuno. Hoy tenemos que generar todos los recursos para empezar ahora las inversiones y que, por supuesto, en el transcurso de los siguientes años irán ya generando los resultados, ¿no? En otras palabras, tenemos que sembrar ahora, Susana, para que el 2018, 19, 20 empecemos a recoger los réditos de esta siembra. Ministro, me tengo que ir a un corte, pero el siguiente bloque quiero preguntarle un tema que ha generado muchísima polémica, el pago del doble aguinaldo. Quédese con nosotros en esta casa, en nuestro hotel, conversamos con el ministro de Economía.